Muy buenos días, hoy los saludo desde Medellín, Colombia, 29 de junio del 2020. Les tengo un tema muy especial, se llama Andemos por el Espíritu, porque al que cree todo es posible. Esta es la tercera parte de la serie Oligopistos. Bueno, sé que la vida abundante está disponible hoy en día para aquellos que entienden y aplican la ley de la creencia. Podemos tener poca fe o grande fe. Está en nuestras manos, es nuestra decisión. Pues la fe se edifica todos los días como se edifica un muro, ladrillo a ladrillo, hilera por hilera. Como introducción a esta tercera parte, daré un breve resumen de la primera parte y la segunda. Bueno, en la primera parte lo titulé Al que cree todo le es posible. Vimos dos relatos, dos padres quienes pidieron misericordia, le hablaban al Señor Jesucristo. Esos dos padres, un hombre y una mujer, estaban intercediendo por la liberación de sus hijos. Vimos cómo el Señor Jesucristo trabajó con el Padre para que tuviera la fe o creencia y entonces recibiera lo que él pedía. Por ejemplo, al padre el relato del padre está en Marcos 9 del 14 al 29 y en Mateo 17 del 14 al 20, en el versículo 20 donde está la palabra oligopistos. Bueno, el tema de aquí del Padre lo titulé La liberación por medio de la oración y la creencia. La oración es muy poderosa, igual la creencia. Cuando Jesús averigua con el Padre sobre la situación, le dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, ¿sí? Pero la respuesta del Señor Jesucristo es, y el reto que él le puso al Padre, le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Bueno, el padre tuvo que reconocer de que él tenía que creer por la liberación de su hijo. Entonces él contesta, creo, ayúdame, incredulidad. La palabra incredulidad es apistía, ¿no? A, negación, pistis, creencia. Entonces no tenía creencia. Bueno, entonces Jesús reprende al espíritu inmundo y salió. Es importante entender sobre la palabra reprender, pero más adelante les hablaré sobre el tema. Entonces, aparte los discípulos le preguntaron, ¿por qué no pudimos sacar el demonio? Y él les dio dos razones, ¿sí? A, por vuestra poca fe, oligopistia, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, ¿sí? En Mateo 13:32 dice que es la más pequeña de todas las semillas. Y en el interlineal griego dice pequeña fe. Ahí está Jesucristo comparando el tamaño de la fe, ¿sí? Lo compara con el grano de mostaza. O sea que el tener poca fe es más diminuto que aquello que es el grano de mostaza, ¿sí? Y el reto es a tener creencia como un grano de mostaza. Porque dice ahí, diréis a este monte, si tuvieres la fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, quítate pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Y la B, porque este género solo puede salir con oración. ¿Verdad? La importancia de la oración, de esa íntima relación con el Padre. Bueno, dos cosas que necesitamos trabajar en la vida, la fe y la oración, la creencia y la oración. El otro relato está en Mateo 15 del 21 al 28, que es el mismo de Marcos 7 del 14 al 30. Y el tema es la fe de la mujer cananea. Ella creía por la sanidad de su hija, pero tuvo 4 obstáculos. Bueno, aprendimos que cuando uno está creyendo no importa el número de obstáculos, hay que despejar la vida hasta obtener el resultado. Despejamos la vía, la luz disipa las tinieblas. No es mirar el obstáculo y quedarse ahí, no, ¿sí? Hay que enfocarse es en lanzarse sobre el obstáculo, no en mirarlo, ¿sí? Es mirar la palabra y
qué promesa se aplica en esta situación y listo, confío en que Dios respalda su palabra, así que me lanzo, ¿sí? Entonces necesitamos lanzarnos sobre el obstáculo con la guía de Dios, claro, por eso estudiamos la Biblia, para entender cómo andar en llavería con el Padre. Bueno, entonces Jesucristo exclamó, oh mujer, grande, grande, mega, si es la palabra en griego, grande es tu fe, hágase contigo conforme como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. De ellas son admirables la creencia, la humildad, la constancia y la perspicacia. ¿Sí? La perspicacia es responder a la situación muy favorablemente, ¿sí? Bueno, aquí vimos en esto un uso de poca fe dirigido a los discípulos. Le estaba hablando a los que estaba entrenando. Nosotros nos estamos entrenando. Él es nuestro amo. Nosotros somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Bueno, entonces aquí vimos un uso de poca fe y también vimos un relato de la grande fe. ¿Sí? Y esa fue una exclamación dirigida a alguien separado de los israelitas, del grupo a los cuales el Señor Jesucristo vino. Fantástico, ¿no? Cómo el resto de la humanidad se puede afectar muy positivamente por el andar de un hijo de Dios. Bueno, la palabra que estamos estudiando en esta serie de enseñanzas, oligopistia y oligopistía, son de la misma familia. Los números de la concordancia Strong y Parke es 3640 y 3640A, en un total de 6 usos. Corrijo, había dicho que son 7, sumé mal. El componente oligopistos viene de oligos, que es diminuto, breve, pequeño y tiempo, ¿sí? Y de la palabra pistis, que es persuasión, credibilidad, convicción, especialmente en la confianza en Cristo para salvación. Así que, sumando oligo y pistos, ¿qué es la convicción? Es que esta convicción es diminuta, es breve, en mis palabras, diría yo, chispazos de creencia o creencia intermitente. Según la concordancia Strong, la palabra oligopistos es incrédulo. Por ejemplo, que le falta confianza. Un creyente es en quien su creencia no solo se mantiene, sino que cada día es mayor y ascendente. Hacia arriba vamos. En la primera parte vimos un uso, en la segunda vimos un uso también, ¿sí? Vamos para el resumen para la segunda. Lo titulé Dios primero y lo demás será añadido, y ese tema está en 2 relatos de los evangelios, Mateo 6:30 y Lucas 12:28. Entonces vamos a ver 2 usos de la palabra hombres de poca fe en un solo relato. El contexto de este relato está en el Sermón del Monte, que está dirigido a un grupo grande de personas que estaban escuchando la palabra que el Señor Jesucristo estaba compartiendo, y se encuentra en Mateo en los capítulos 5, 6 y 7. En la segunda parte de esta serie de estudios sobre hombres de poca fe, vimos el orden de prioridades según Dios, porque según el mundo el orden de prioridades es al revés todo. Pero según Dios es perfecto el orden de prioridades. Entonces, necesitamos entender el orden de prioridades según Dios para que no lo limitemos, ¿sí? Vimos que el alimento y el vestido no es lo más importante, porque el mundo corre por el alimento y por el vestido, y resulta que por ahí no es. Lo más importante es la vida de alma y el cuerpo. Y si ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás va a ser añadido, como vimos ahí el ejemplo del sustento diario. Algo interesante para notar en esta porción de las Escrituras: nuestro servicio es a Dios, y si es a Dios, ha de ser como un esclavo marcado. En esa segunda parte yo expliqué sobre el tema. Un esclavo quien amaba a su amo y que con él
siempre le iría bien, ¿sí? Esa es una suficiente razón para no dejarnos que nada nos saque de curso, que nada nos ponga ansiosos. Y puse un ejemplo a comparar en Romanos 8:22. Al que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Bueno, esa era la parte A de ese, cosas para mirar ahí. Y la parte B, para poner a Dios en primer lugar, podemos empezar por enfocarnos en sus diseños. Como por ejemplo, su palabra. Por eso es que estudiamos todos los días la Biblia, ¿sí? Enfocarnos en sus diseños, su naturaleza. ¡Qué belleza! La naturaleza y todos los beneficios que obtenemos de ella. Y hablando de la naturaleza, Dios nos habla, la Biblia nos habla, si Dios alimenta las aves y las viste tan bellamente las plantas, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Oligopistos. Bueno, ahí vemos que nuestro enfoque ha de ser, como dice Mateo 6:33, esa es la solución. Más buscar primeramente. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Salir a conseguir el pan de cada día? No, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Es el reino de Dios donde Dios reina, porque en este mundo el que reina es el diablo. Pero cuando hago que mi vida sea dirigida por Dios y su palabra, Dios es el que va a reinar en mi pequeño mundo y todo se va a poner al derecho y todo va a funcionar perfecto. Así que dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas os serán añadidas. Si pongo a Dios de segunda, muy probablemente todas las demás cosas van a ser sustraídas. Es nuestra vida, es tu vida y es muy importante para los ojos de Dios. Entonces tenemos que poner el orden de prioridades según Dios para que todo funcione. Dice el siguiente versículo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su afán. Como dice Mario, cuando lleguemos a ese puente lo atravesamos, desde antes no. Dice, basta cada día su propio mal. Aquí vimos un uso de hombres de poca fe. En la primera parte vimos un uso de hombres de poca fe. En la segunda vemos dos usos, ¿sí? Porque se ven en dos relatos esa misma palabra. Y ahora en la tercera parte veremos dos usos con un total de 5 usos. Así que para que en la cuarta parte y final se verá el último uso de hombre de poca fe, que es bien interesante a los que tenemos hambre y sed de justicia. Bueno, el orden de prioridades comienza entendiendo, ¿sí? Entendiendo cómo buscar, es la palabra seteo en el griego, cómo buscar a Dios y su justicia para que todo lo demás sea añadido, y empieza con renacer del Espíritu Santo, ¿sí? Entendiendo sobre la ley de la creencia para no limitar al Padre. Es Romanos 10:9-10, porque es el Espíritu lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Él es mi amo y Señor, o sigo siendo yo. Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, no será desilusionado en sus expectativas. Dos cosas para ver acá. Se confiesa con la boca y se cree en el corazón, ¿sí? Yo confieso y en el corazón es la parte más interna de mi mente. No es el corazón que bombea al que está hablando la Biblia, no, es el corazón de mi mente. Se cree en el corazón. Estos dos versículos hay que creerlos, entonces renacemos del Espíritu y recibimos ese Espíritu Santo y pasamos de ser de hombres de cuerpo y alma a ser hombres de cuerpo, alma y espíritu. Con simiente incorruptible, no se corrompe. En el Antiguo Testamento era condicional, en el Nuevo Testamento es incondicional. Recibimos Espíritu Santo y no dejamos de ser hijos de Dios nunca, si nos portemos bien o mal.
Bueno, aquí pasamos de ser individuos de cuerpo y alma a ser individuos de cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo grandioso en nuestras vidas. Vea, hay poder en la creencia. La clave envuelta es conocer, necesito despejar mis ojos para poder entender, conocer y recibir su poder, su Espíritu Santo, que es sobre lo cual se basa toda la vida abundante, poder para la vida abundante. La ley de la creencia trae resultados fenomenales para todos aquellos que aplican y practican los principios. Y el Espíritu de verdad es el Espíritu que nos guiará a toda la verdad y nos hará saber todas las cosas que habrán de venir. No tenemos que preocuparnos por el futuro. Ahí en la Biblia está nuestro futuro seguro. Eso lo vemos en Juan 16:13. Bueno, ahora en la tercera parte, que lo titulé Andemos por el Espíritu, porque al que cree todo le es posible, veremos dos usos de hombres de poca fe. Los dos relatos diferentes, van a ser dos situaciones diferentes relacionadas con el oligopisto y el oligopisto, ¿sí? Para asegurarnos de no ser hombres y mujeres de poca fe o creencia. Aquí este término está dirigido a dos personas, a un grupo y a un individuo. A un grupo que son los discípulos y el otro relato está dirigido a Pedro. Bueno, en Mateo 8 del 23 al 27, que también se encuentra en Marcos 4 del 35 al 41 y lo mismo en Lucas 8 del 22 al 25. El tema es Jesús calma la tempestad. Ahí vamos a ver un ejemplo de hacer milagros, lo mismo en el otro uso. Bueno, entonces aquí como son 3 evangelios, cojo yo para resumirlo con acumulación de escrituras, ¿vale? Aconteció un día, cuando llegó la noche, que entró Jesús en la barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Despedía a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había allí con él otras barcas. En este caso habían otras barcas. Bueno, en Marcos 4:37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento. Yo cuando leí eso primero pensé en la lluvia, no, es de viento. Aquí dice en el interlineal griego, español, dice una tormenta grande. Esa palabra grande es mega tormenta. O sea, era una enorme tormenta, un fuerte y abundante viento. ¿Y qué pasó con esto? Echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Esa palabra nunca la uso yo. Y me tocó ir al diccionario Larousse. Esa palabra es, en el diccionario bíblico es llenar por entero. En el diccionario Larousse dice ahogar a uno sumergiéndole en el agua, ¿sí? En Lucas 8:23b se anegaba y peligraban, dice ahí. Bueno, así que aquí hay un peligro y era de vida o muerte. En Marcos 8:24, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Está chévere, ¿no? Y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Leeré del Mateo 8, del 25 al 26. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Vea, está haciendo los entrenados, los hombres entrenados, ¿sí? Nosotros nos estamos entrenando en aprender a entender lo que no es creencia, o sea, tener poquita fe, eso no es creencia, para poder entonces dejar a un lado lo que no es y asegurarnos de que lo que vamos a estar haciendo con respecto a la creencia es correcto, porque a veces estamos pensando que estamos creyendo y resulta que vamos en sentido contrario. Entonces, por eso me interesó mucho este estudio de hombres de poca fe, lo que no es. Bueno, entonces le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió, ¿sí?
Esa es la misma palabra de epitimao, que es la misma que vimos cuando Jesucristo expulsó al espíritu inmundo, en aquel joven, ¿cierto? En la primera parte. Bueno, entonces reprendió a los vientos y al mar. El Señor Jesucristo reprendía la situación atmosférica. En Marcos 5:39, y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla y enmudece, y se hizo grande bonanza. Aquí vemos cómo es que el Señor Jesucristo reprendía, ¿sí? Es importante aprender a reprender como escrito está, no como alguien me enseñó a reprender, no. Bueno, entonces le dijo: calla y enmudece, y se hizo grande bonanza. Bonanza es tranquilidad, y la palabra grande otra vez es megas, mega, después de estar todo tan turbulento y después con total calma. Chéverísimo, ¿no? Bueno, en Lucas 8:25 dice ahí: y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Así que cuando alguien me diga así, yo tengo que poner atención en dónde están mis pensamientos, ¿sí? Y atemorizados es la palabra fobeo, quedar asombrados y reverenciar. Y atemorizados se maravillaban y decían unos al otro: ¿quién es este? ¿Quién es este Señor, Dios mío, que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Dos palabras importantes, porque para nosotros ver el poder de Dios necesitamos entender sobre la obediencia, porque creer es igual a obedecer. Si yo digo que estoy creyendo y no estoy haciendo lo que escrito está, me estoy engañada. Esa es la palabra obedecer, es upakuo, upakou. Bueno, en Mateo 8:27, y los hombres se maravillaban diciendo, en el pie de página dice, ¿de qué clase? ¿Sí? ¿De qué clase? ¿De qué lugar tan extraordinario? Es importante comparar 1 Juan 3:1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios es uno santificado, puesto aparte, ¿sí? El Hijo de Dios es especialísimo. El Hijo de Dios es Dios en Cristo en él. Bueno, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Bueno, entonces, ¿dónde está vuestra fe? ¿Sí? Y ellos se maravillaron diciendo: ¿qué clase, qué hombre es este que aún a los vientos y al mar le obedece? Bueno, la palabra reprender, les dije, es epitimao. Hay 30 usos, uno necesita estudiar sobre el tema. Es encargar, mandar, reprender. En la concordancia Strong es imponer sobre. Ejemplo, censurar o amonestar. Por implicación, prohibir. El papá de uno le decía: queda rotundamente prohibido, ta, 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 ta. Ahí lo estaba reprendiendo uno. Obedecer. Upakó es escuchar con atención y es con el propósito de obedecer, porque podemos escuchar con atención y cada uno sigue su curso. No, es el camino que Dios me señala. Bueno, en resumen, aunque estemos en peligro de muerte, podemos mantener la calma, como el Señor Jesucristo estaba durmiendo. Pues cuando nos mantenemos creyendo, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar pensando? Por ejemplo, Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así me llegue el agua al cuello, de esta situación voy a salir bendecido y le daré la gloria al Padre. O podemos pensar en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tengo a Cristo en mí, ¿no? Así que si mantenemos la paz, que es la creencia no perturbada, entonces saldremos bendecidos de la situación adversa, dándole la gloria a Dios. Bueno, el otro uso está en Mateo 14:31, el contexto está desde el 22 al 34. También está en Marcos 6:45 al 52, es el mismo tema. Y también está en Juan 6, del 15 al 27 y siguientes, porque esos temas son impresionantes y no los podemos sacar de contexto. Por cuestión de tiempo es que nos toca solo trabajar un pedacito.
Así que el tema que le puse yo ahí es la vida sobrenatural de Jesús, un día y una noche. Qué belleza ver qué pasó en un día y una noche en la vida del Señor Jesucristo. El contexto previo de esta porción de las Escrituras es la siguiente. Acababan de matar a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un ser querido, ¿sí? Era una persona del mismo sentir que él, ¿sí? Juntos amaban a Dios y juntos le servían a Dios. Jesús se apartó de allí en una barca, pero la gente lo había seguido de a pie desde las ciudades, y después de predicar la palabra y de sanar a todos los enfermos, entonces empezó a caer la tarde. Venía la multitud y viene la multiplicación de los panes. 2 peces, 5 panes. Se les dio a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró en 12 cestas. Eso se vio 2 veces. Pero en este caso era un número diferente y se recogieron solo en 12 cestas. La otra fue en 7. Bueno, en Marcos 14, del 22 al 24, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Esa palabra hizo es importante. Es importante porque en el interlineal griego dice les obligó. Yo asumo que les habló de manera tal que los convenció. Y como ellos entendían sobre ser sujetos a su jefe, que era Jesucristo, entonces ellos se subieron en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Esa era la idea, atravesar el mar, porque iban para Genesaret. Bueno, entrar a sus discípulos, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí sola. Y ya la barca estaba allí en medio del mar, azotada. Otra tormenta. Esa palabra azotada es atormentada por las olas, ¿sí? Ellos eran hombres pescadores, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a esto, ¿sí? Pero mira lo que pasó. Estaba azotada por el mar, por las olas, porque el viento les era contrario, ¿sí? Uno puede ir en una dirección y el viento estar empujándole en otra dirección. Por ejemplo, un ciclista, ¿sí? Que uno quiere echar para adelante, pero el viento lo jala para el otro lado. Entonces es como el doble trabajo, ¿cierto? Pienso yo. En Juan 6:19, cuando había remado como 25 a 30 estadios, uno se puede hacer la conversión y más o menos son 54 cuadras aproximadamente. Mejor dicho, estaba en el medio del mar. En Marcos 6:48 dice, y viéndole remar con gran fatiga. Importante tratar de ver la perspectiva o la película, como todos esos detallitos que pone Dios. Es importante ver todo eso. Vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Esa palabra adelantarse es pasar junto y alejarse. En el 49, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. ¿Sí? Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, 2 cosas les dijo. Tener ánimo, soy yo. Y la otra, no temáis. ¿Sí? Hay que cuidar el ánimo. Y es importante esa palabra. En el interlineal dice, no sigan teniendo miedo. Ya no más. Pare, ya, relájese. En Mateo 14, del 28 al 33, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda. Entonces esa palabra en el interlineal griego español dice ordena. Él entendía sobre la voz de mando, ¿sí? Manda, ordena que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Esa fue la voluntad de Dios para Pedro, que se acercara a Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él llegó a andar sobre las aguas. Pero, aquí viene, pero al ver, la palabra ver es prestar atención. A veces estamos haciendo la voluntad del Padre y nos distraemos, nos desenfocamos.
Tenemos que mantenernos enfocados haciendo la voluntad del Padre. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. En el versículo 31, al momento Jesús se extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Esa palabra duda es el primer paso para venir en picada. Aquí es el primer paso para hundirse. Pero la palabra duda es distazo, es vacilar, duplicar 2 veces. En el interlineal, en el pie de página, es moverse en 2 direcciones. Tiene que ser en una sola y es en lo que escrito está, ¿sí? Y aquí es en 2 direcciones contrarias, o sea que en uno está lo que los 5 sentidos le decían y en otro lo que Jesús le decía. O tenemos que creer a los 5 sentidos, que es al andar en la carne, o tenemos que creer al andar espiritual, ¿sí? Lo que Dios y su palabra dice. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ellos quedaron turbados, o sea, impresionados, asombrados, ¿sí? En el Marcos 6, 51, 52, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera que se maravillaban porque aún no habían entendido. Vea el punto focal, es entender, suniemi, es esa palabra. Hay que estudiar porque no habían entendido, que ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido de los panes, lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Importante también esa palabra es poró, eso es volver una piedra, es petrificar, es una especie de piedra. En sentido figurado es endurecer, hacer necio o encallecido. Vea, cuando estamos siendo necios y no sabios, o es una o es la otra. Entonces estamos endureciendo el corazón. Ojo, porque le estaba hablando a los entrenados por Jesús, a los discípulos. Entonces estaban embotando. Un uso de esa palabra poró, endurecer, es embotar. Así que una de las razones por la cual no se entiende es por tener el corazón endurecido. Así que pilas a estudiar sobre el tema. Versículo 53. Terminada la travesía, o sea, atravesaron el mar de Galilea, vinieron a la ciudad de Genesaret, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y lo siguen buscando para sanación y lo buscaban todo el tiempo. En Juan 6, vamos a ver algo más añadido a esta historia. En Juan 6, del 22 al 27, les voy a leer el versículo 32b y el 35. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente, estamos hablando de este grupo de gente, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Estaban llenos de preguntas. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo. Esa frase es importante cuando Dios la pone en la Biblia. De cierto os digo, que me buscáis. Vea, la cuestión, ¿qué es lo que se busca? Más bien es qué es lo que buscamos. No por me buscáis, no están buscando a Jesús, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. En el primer relato vimos que en la segunda parte de Oligopistos vimos que lo primero no es la comida y el vestido, es la vida de alma y el cuerpo. Son 2 cosas más importantes, ¿no? Y entonces el reto aquí en el versículo 27 de Jesucristo.
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Eso es una figura, un resaltador de Dios. Se llama erotesis del grado. El positivo por el comparativo. Aquí el Señor no prohíbe trabajar por la comida material, sino que la pone en segundo lugar con respecto a la comida espiritual. Eso siempre debe ser primero. En el versículo 32b, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y en el 35 dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí Jesús los pone en el orden de prioridad correcto. Jesús tenía el enfoque como debe ser. Siendo hombre, nos enseña a nosotros cómo ser hombres y mujeres enfocados en lo que escrito está. Él pone el orden correcto de prioridad. Para este grupo era más importante la comida física que la comida del alma. En resumen, después de tener, bueno, yo veo tres cosas acá. Después de tener, muchas emociones, como pudimos ver, gente muerta, le murió un ser querido, y también vio tanta gente como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellos, y por eso les enseñó la palabra. Y como era tarde, él les dijo, darles de comer. El hambre de tanta gente es una demanda. 5,000 hombres. A darle comida a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿no? Aquí Jesús está sondeando terreno para los discípulos, ¿sí? Darles de comer. Y otra tercera cosa que yo veo aquí es que después de tener un día con mucha acción, Jesucristo está enfocado, busca su tiempo con el Padre. Es que para todo ser humano no es cuánto se hace en el mundo, sino cómo es mi relación con Papá Dios. Y eso era lo que más le importaba a él. Él busca su tiempo con el Padre y les ordena a los discípulos que se lancen al mar para él poder estar solo. Vea, eso no fue un acto de irresponsabilidad. Me quito esta gente encima. No. Pues él andaba por el Espíritu y la guía era que en ruta a Jerusalén, a Genezaret. ¿Se parecen, no? Bueno, se le acerca a la barca en la noche oscura, ellos se asustan. Claro, ¿quién camina sobre las aguas? Eso es sobrenatural, pues al que anda por el Espíritu no es limitado por las circunstancias, sino por la palabra de Dios. Él estaba orando, ¿no? No nos olvide, hay milagros suceden después de la oración, de esa íntima relación con el Padre. Pero fue el único que se atrevió a hacer lo mismo que Jesús, a andar sobre las aguas. Y nosotros podemos hacer las mismas cosas que Jesús hizo y lo que él hizo y aún mayores. Por ejemplo, lo decía Jesucristo en Juan 14:12. Si está escrito, está disponible, ¿sí? Porque Él fue al Padre y envió Espíritu Santo y que está disponible desde el día de Pentecostés. El Espíritu Santo está disponible desde entonces para todo aquel que quiera, ¿sí? No importa si en el intento de hacer la voluntad de Dios nos hundimos o nos caemos, como el niño está aprendiendo a caminar. Ay, me he caído 50,000 veces, no, ya no friego más con esto. No, eso es parte de nuestro aprendizaje. Lo que verdaderamente importa es que hagamos la voluntad de Dios, es andar de la mano con el Padre con su Hijo, es poder andar relajados, porque buscamos las cosas de los sentidos, que eso es lo único que nos llena de ansiedad. Bueno, es haciendo la voluntad de Dios, porque Él respalda su palabra, Él es el fiel y nos ayuda con nuestra creencia. ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué dudaste? Son preguntas que nos podemos hacer en tiempos de necesidad, pues todos somos maravillosos creyentes cuando todo anda de maravilla, pero el verdadero creyente se sale a flote es cuando hay mucha demanda. El creyente crece precisamente al lanzarse sobre el obstáculo, pues con la guía del Dios siempre saldremos victoriosos y dándole la gloria a Dios. Por eso
andemos por el Espíritu, porque al que cree todo le es posible. Vea qué tan chévere esa vida que Dios nos hace disponible. Eso es una invitación de Dios muy grande. Él dio su único hijo por ti y por mí, ¿sí? ¿Por qué no dejarnos guiar por Él? Recordemos, básicamente hay una sola cosa que vence al creyente, y eso es el miedo. Es el único enemigo, es la arena en la maquinaria de la vida. Cuando nosotros tenemos miedo, no podemos creerle a Dios y tener fe al mismo tiempo. O creemos o no creemos, ¿sí? Así que si decimos que tenemos oligopistos, poquita fe, no tenemos creencia. O creemos o no creemos. O pistis o oligopistos. Decida cada uno. Podemos dejar la poca fe, como el padre del hijo endemoniado, para llegar a tener grande fe, como la mujer cananea. El miedo ha arruinado más vidas cristianas que cualquier otra cosa en el mundo. Por eso la palabra oligopistía, nos muestra lo que no es, para entonces entender lo que es creerle a Dios. Porque algunas veces podemos estar engañados, como lo dije ahorita, creyendo que estamos estando en lo correcto y seguro que la Biblia nos muestra cómo es la forma correcta de creencia. Solo la Biblia. Punto. Entonces, recordemos en Hebreos 1:6. Dice, sin fe, sin creencia, es imposible agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios, entonces tengo que creer. Quiero creer, entonces tengo que obedecer. Quiero obedecer, necesito ir al libro y dejarme enseñar. Bueno, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Esa palabra buscar es exeteo, es de la familia de seteo, donde vimos primeramente buscar al reino de Dios y su justicia. Es de la misma familia. Exeteo viene de ek, que denota origen, y seteo es buscar, literal, o figuradamente es procurar. Puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, en cuanto a negativo es complotar. Complotar, esa palabra no la uso nunca. Complotar, yo comploto, tú complotas, él complota, nosotros complotamos, queden las mismas, ¿cierto? Complotar es hacer complot, viéndolo en la parte negativa, ¿no? Ese fue en Mateo 2, 13 y 20, que Herodes buscaba al niño Jesús para matarlo. O sea, Herodes lo tenía entre ceja y ceja. Esa es la manera como buscamos a Dios. Buscamos el reino de Dios y su justicia. Esa es la manera como nosotros reconocemos, ¿sí?, que Dios es galardonador de los que le buscan, ¿sí? 12 ejemplos de exeteo en Hechos 15, 17 al 19, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace reconocer todo lo que es desde tiempos antiguos. El otro uso está en 1 Pedro 1, del 10 al 11. Los profetas que profetizaron en la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Cuál de las dos palabras es inquirir? Inquirir, o sea que si yo quiero reconocer que Dios es galardonador de los que le buscan, necesito inquirir. Diligentemente indagaron, o sea, exploraron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba sobre ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, ¿sí? Hablando de la ley de la creencia, podemos ver en Hebreos 11 y en Hebreos 12 tanta gente que logró hacer la voluntad de Dios. Se resume en Hebreos 12, 1 y 3, unos pasos. Fantástico verlos, que ya en otras enseñanzas los he compartido y muchos otros lo han hecho también. Dice así, voy a leer del versículo 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, así que podemos ir allá en el capítulo 11 y ver cómo toda esa gente lo hizo, en vez de estar mirando lo que todo el mundo hace y deja de hacer. No, vamos a lo que escrito está. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Ese peso no nos deja andar como queremos andar. Y del pecado que nos asedia, el pecado está ahí listo para hacer que caigamos. 3, corramos con paciencia, con perseverancia. Las circunstancias dicen que todo el mundo se está muriendo. No, yo no me voy a morir.
Yo vivo es para Dios y con Dios, así que Dios me saca adelante. Corramos con paciencia, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Cuarto punto, puesto los ojos en Jesús, el autor. Entonces, ¿por qué se hundió Pedro? Porque se bajó al nivel de los sentidos en vez de estar enfocado en Jesús, ¿sí? En el que andaba por el Espíritu. Puesto los ojos en Jesús, esa palabra, Jesús el autor, la palabra autor es príncipe. El diccionario de Vine en la página 103 se le representa como aquel que toma un paso adelante en la fe, siendo así el perfecto ejemplo de ella. En los días de la carne, Cristo anduvo el camino de fe sin desviarse ni a un lado ni al otro. Y como consumador la ha llevado a un fin perfecto en su propia persona. Así, Él es el caudillo, o sea, jefe o guía, de todos aquellos que andan por ese camino. Entonces, Jesucristo es el autor y consumador de la fe, de la forma correcta de creencia, el cual por el gozo puesto delante de Él, ¿qué tenía Él delante? El gozo, ¿sí? Cuando a Él lo crucificaron, no crucificaron a un espíritu en la cruz, crucificaron a un ser humano como usted y como yo, que sentimos que si nos clavan chuzos en la cabeza vamos a sangrar y vamos a sentir dolor, ¿sí? El cual por el gozo puesto delante de Él, ese gozo, porque Él miraba era la meta, Él no miraba el proceso. Uno no debe mirar el proceso porque se desmaya, uno mira la meta, ¿sí? O sea, nosotros miramos la promesa de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, la ignominia, toda la afrenta, todo. Menospreciamos, no le demos peso a las cosas negativas. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice en el siguiente, quinta cosa, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo, el ánimo, la vida de alma, es esa palabra, no se canse hasta desmayar. En el 5b, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por ella. Considerad la palabra analogizomai. Ana es arriba y logizomai es hacer inventario, concluir, tomar en cuenta, tener por cierto. Vea, tomamos, y entonces analogizomai es estimar, ejemplo, contemplar. Poner muy en alto el andar de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, solo por un ejemplo, en 1 de Pedro 2, del 20 al 25 les leeré. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y os soportáis, mas si haciendo el bien sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí está la oración. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, nosotros nos sacudimos el viejo hombre, lo enterramos, estamos muertos a los pecados y vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque nosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí está la palabra suki, la vida de alma. En la concordancia Parque, para que nuestro ánimo no se canse, no os canséis en vuestras almas, ¿sí? Esa palabra ánimo que leímos ahorita es suke. Es importantísimo cuidar la vida de alma. ¿Se acuerdan? Lo más importante, la vida de alma y el cuerpo más que el alimento y el vestido. Vea, el ánimo o la vida de alma es la que es atacada. Voy a traer solo dos usos de esa palabra alma, importante para terminar esta enseñanza, pero para que veamos la grandeza de lo que dice Dios al respecto. 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor, para el amor fraternal,
no fingido. Vean dónde empezamos. Obedecemos y entonces tenemos amor fraternal no fingido. Amaos, el anterior era Filadelfia, amor fileo. Ahora, amaos es amor agape, es para el renacido. Unos a otros de entrañable, entrañablemente de corazón puro. En otro uso está en 1 Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vea, si yo aprendo a decir no a todos los 5 sentidos y empiezo a andar por el Espíritu, andar por el Espíritu hace que muramos a la carne, ¿sí? Pero es andando por el Espíritu, no es orando, Padre, dame sabiduría, Padre, quiero andar por el Espíritu y sigo alimentando la carne, los 5 sentidos. No, es andando por el Espíritu, que es poniendo la mira en Jesucristo, como lo hizo Él. Chéverísimo hacer la lista de todas las palabras del Señor Jesucristo, y eso es lo que vamos a estar repitiéndonos todo el tiempo, no las noticias, no, vamos a estarnos repitiendo es lo que Jesucristo decía. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, eso es una constante, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Vea, hay poder en la creencia. La clave envuelta es conocer y recibir su poder. Recibir Espíritu Santo, que es sobre lo cual se basa toda la vida abundante. La ley de la creencia trae resultados fenomenales para todos aquellos que aplican y practican los principios. Y es el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos guiará a toda la verdad. ¿Sí? Andemos por el Espíritu, porque al que cree todo le es posible. Vea, eso se ve en Juan 16, 13, el que el Espíritu nos guiará a toda la verdad, nos hará saber las cosas que habrán de venir, como leí ahorita. Mire, el señor Federico Arcila Vieira ha estado compartiendo por YouTube las enseñanzas que le edificará creencia. Estudiémoslas, seamos aplicados. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Vea, la duda es el enemigo de la creencia. Le sigue la ansiedad, que resulta en temor. La duda es el primer paso para venir en picada. En algunos relatos vemos de parte de Dios: no temas, cree solamente, cree. Lo único que hay que hacer es creer. Pues la luz que de ella emana, el creer la palabra de Dios, es lo que nos hará ser fuertes en creencia. Necesitamos cuidar el corazón de la mente. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda el corazón, porque él mana la vida. Claro, el corazón es el centro de la decisión, el centro de la creencia y el centro de la acción. Por eso es lo que tenemos que cuidar todos los días de nuestra vida. ¡Qué privilegio! Es Dios el que nos ayuda a entender cómo. Está en las manos de nosotros hacerlo, ¿no? Bueno, les voy a compartir un pequeño testimonio. En mi caminar con Dios aprendí sobre la ley de la creencia. Yo estudiaba de diurno y asistía a mis reuniones bíblicas 2 veces a la semana, el miércoles en la noche y el sábado en la tarde. Preciso en ese semestre me pusieron una materia para verla los miércoles a las 7 de la noche, a la hora en que era mi reunión. Entonces decidí que no me iba a dejar robar de esa porción de la Biblia, porque el que roba, hurta, y el que hurta, mata y destruye es el diablo. O sea, que él va a querer que yo no tenga tiempo para Dios. Entonces yo sabía que yo necesitaba esa porción de la palabra de Dios semanalmente. Poco a poco ya empecé a hacer diariamente. En ese entonces en Bogotá habían problemas de racionamiento eléctrico y la universidad había comprado una planta para no tener más problemas con las clases. Cada miércoles, terminando la tarde en mis clases, yo me disponía a abandonar el aula de clase y mi mejor amiga me decía que no lo hiciera porque podía perder la materia por las fallas o por los exámenes, todos esos ceros que me iba a ganar si me iba. Y mi respuesta siempre fue: la voluntad de Dios es que el hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad, como dice 1 Timoteo 4. Así que yo estaba segurísima que Dios cubriría
y que no permitiría que esa clase se presentara todos los miércoles, no por capricho mío, sino porque habían prioridades, que yo había aprendido que había que poner las prioridades según Dios si quería tener una vida en orden, porque antes la tenía patas arriba, como es la mayoría de la gente. Pues resulta que esa clase siempre se presentó los sábados a las 7 de la mañana y mis compañeros llegaban trasnochados por la rumba del viernes y molestísimos, ¿sí? Porque era un sacrificio. Pero yo llegaba feliz porque sabía que era el respaldo de Dios, porque yo estaba haciendo la voluntad de Dios, como dice el versículo que les leí ahorita. Pues incluyendo la oración, y la planta eléctrica nunca funcionó a esa hora por meses. Vea, si uno está persuadido de la verdad de Dios o en algún punto de lo que diga la palabra, en una promesa, uno se va a lanzar confiado, porque uno sabe que Dios es fiel y que Él respalda su palabra, que Él se apresure su palabra para ponerla por obra, como dice Jeremías 1:11. Así que les pido me acompañen en una oración. Amadísimo Dios, en el nombre de Jesucristo, te quiero dar muchísimas gracias, Padre, por permitirnos tener ojos para ver, oídos para oír, un corazón que se arrepienta. Y tú nos sanes, Señor, dándonos entendimiento alumbrado, Señor. Sabemos que lo más grandioso que tenemos que hacer orando todos los días es por entendimiento, Padre, porque todo lo demás va a ser añadido si te ponemos a ti en primer lugar. Gracias, Señor, por esta serie de enseñanzas sobre lo que no es la creencia, Padre, para entender lo que sí es. Gracias, Señor, porque la Biblia está llena de ejemplos, Señor, para que aprendamos a hacer lo que ellos hicieron y entonces tener los resultados que tu palabra nos muestra. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu amor y tu verdad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bendiciones.